El eterno Dios, el Padre, envió a su Hijo Jesucristo. Su Hijo Jesucristo, Él es el camino, es la verdad, es la vida, es la luz. Y Él es la gracia, esa gracia que necesitamos, a Jesucristo. Están cordialmente invitados a este programa, La Palabra de su Gracia, juntamente con el pastor Juan Cano. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije: os es necesario nacer de nuevo. ¿Qué significa eso, nacer de nuevo? En la Biblia, en el Evangelio de Juan capítulo 3, Jesucristo nos enseña lo que significa, nos explica, nos revela que es necesario un nuevo nacimiento. Dice aquí que había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Es interesante que era un hombre judío, pero que llevaba un nombre griego. Era un fariseo. También luego, leyendo el Nuevo Testamento, aprendemos que el que iba a ser el apóstol Pablo también era fariseo. En aquel momento habían, vamos a llamar, diferentes denominaciones, diferentes grupos entre los judíos. Los dos principales eran los saduceos y los fariseos. Los saduceos, ellos decían que creían en los 5 primeros libros de la Biblia, que es el Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. A eso nosotros le llamamos el Pentateuco, penta en griego 5, toico, los 5 rollos metidos en un jarro, porque se transportaba como en un jarro. Los saduceos decían que ellos creían en los 5 libros de Moisés. Los fariseos, juntamente con otros grupos religiosos en aquel momento judíos, ellos no solo creían en los 5 libros de Moisés, sino también a lo que le llamaban las Escrituras y los profetas. En aquel momento, cuando el Señor Jesucristo estuvo allí, empezó su ministerio a la edad de 30 años, el Imperio Romano estaba allí. El César, representado por un gobernador en ese momento llamado Pontius Pilatus, pero eso era el poder militar político. Los judíos, ellos también tenían a un grupo de personas que eran dirigidas por esas 72 personas. Mayormente el número de los
de los ancianos, llamado el Sanhedrin, eran 72 personas. 72, la razón fue porque, según en el Antiguo Testamento, en el libro de Génesis, fueron más o menos las personas que bajaron con Jacob cuando su hijo José era el príncipe allí en Egipto. Y ese número 72 que luego Jesucristo también envió a 72 a predicar el Evangelio. Algunas escrituras dicen 70, otras 72. Ese grupo, ese Sanhedrin, vamos a decir, era como un parlamento. Eran los que decidían sobre las cosas de los judíos. A la cabeza estaba el sumo sacerdote. Ahora es interesante, tienes que saber una cosa, que desde el año aproximadamente 125 o 100 y pico antes de Cristo, el último sacerdote realmente que venía del linaje de Aarón, le habían cortado la oreja, porque la Biblia dice que si alguien quería ser sumo sacerdote tenía que ser de perfecto estado. Y un grupo de judíos, como no le gustó ese sumo sacerdote, cogieron y le cortaron la oreja. Así ya no podía ser sumo sacerdote. Una anécdota pequeña es algo interesante, que en la noche, lo podemos leer en el Evangelio de Marcos, en la noche, cuando Jesucristo en el jardín Getsemaní, allí a los pies del Monte del Olivo, fue tomado preso, uno de sus discípulos, y la Biblia nos dice quién fue Kefas, Pedro, sacó la espada y no creo que le quiso cortar la oreja, le quiso cortar la cabeza. Pero Malchus, así se llamaba el siervo del sumo sacerdote, se agachó y Pedro le cortó la oreja. Esa oreja cayó al suelo y Jesucristo se agachó, la levantó y le puso la oreja, lo sanó. Ahí nos damos cuenta que Jesucristo, como dijo Mateo capítulo 5, versículo 17, Él no vino a quitar la ley, sino antes que Jesucristo y el Espíritu Santo, a través de la carta de los Hebreos nos revela que nosotros, todos los creyentes en Jesucristo, somos sacerdotes. Sacerdotes según el linaje de Melquisedec. Jesucristo no venía de la tribu de Levi. Nosotros sabemos que era linaje de David, la tribu de Judá o Yehuda, como se dice original. Y que Jesucristo, según la ley de Moisés, no podía ser sacerdote. Pero había una promesa sobre un nuevo linaje de sacerdocio que era Melquisedec, que aparece en Génesis 14, Salmo 110 y luego en la carta de los Hebreos. Nosotros cristianos, es interesante, si nosotros fuésemos judíos, nadie de nosotros podía ser sacerdote, y peor todavía, ni sumo sacerdote, ni acercarte, ni las mujeres tampoco. Pero cuando viene la carta de Apocalipsis 1, versículo 5, dice que somos lavados con la sangre de Jesucristo, y en la carta de Gálatas y en otras cartas el apóstol Pablo dice que en Cristo Jesús no existe ni hombre ni mujer, ni escuto, ni bárbaro, ni romano, ni griego, sino solo una nueva creación, un nuevo linaje. ¿Qué significa eso? Es interesante que ahora todos nosotros, delante de Jesucristo, podemos ser sacerdotes, lavados con la sangre de Jesucristo. Lo dice la Biblia, primera carta de
Pedro capítulo 2, Apocalipsis capítulo 1, versículo 5. Significa que en Cristo Jesús, nosotros los gentiles somos sacerdotes. Y no solo eso, todo aquel que cree en Jesucristo es sacerdote, incluso las mujeres. ¿Por qué? Porque como dice primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 7, las mujeres, ellas son coherederas de la gracia. Ok. Este hombre fariseo llamado Nicodemo era parte de aquel 50%. El Sanedrín, en aquel momento, que tenía unos 72 hombres, el 50% de ellos eran saduceos y el 50% de ellos eran fariseos. Este hombre tenía un nombre griego interesante, Nicodemo. Nike, en griego, vencedor. Demo, pueblo. El vencedor de pueblos. Interesante nombre. Un principal entre los judíos. Dice la Biblia que vino de noche a Jesucristo. De noche. Quiero darle las gracias a Juan, el evangelista Juan, que en aquella noche, no sé cuántos capuchinos y no sé cuántos expresos habrá tomado, pero no pudo dormir. Gracias a Dios que Juan no durmió. Conociendo a Pedro, sé que estaba durmiendo. Durmió en el Getsemaní, se durmió en el monte de la transfiguración y ahora seguro también estaba durmiendo. Pero uno no estaba durmiendo, que era Juan. Y él estaba presente, probablemente el único de los apóstoles, cuando en la oscuridad de la noche. Es interesante por qué Nicodemo vino de noche. En los libros, en los diccionarios antiguos, que también tengo unos cuantos en casa, hay dos opiniones. Los unos dicen que probablemente era para que nadie le vea. Pero hay otros, y probablemente creo que estos tienen razón, es que de noche los fariseos eran cuando estudiaban las escrituras. Había silencio, nadie le estorbaba. Y de propia experiencia os comento que es así. Ayer me pasó una cosa graciosa. No me di cuenta ayer noche, cuando me levanté a orar, eran las 2:00 de la mañana, y me levanté a orar y empecé a leer la Biblia, Gálatas, y en un momento iba por la carta de Colosenses y me quedé asombrado. Habían pasado casi 2 horas y había leído Gálatas, Éfesos, había leído Filipenses y había leído la carta de los Colosenses. ¿Por qué? Porque hay un silencio de noche tremendo, donde uno, en el silencio, uno oye el sonido de la fe. En la oscuridad de la noche, uno percibe la luz de su presencia. El silencio es el sonido de la gracia. Porque el silencio siempre va acompañado de esa gracia, de esa paciencia. Paciencia es cuando alguien podía decir algo, pero no lo hace. Por eso, el silencio es el sonido de la paciencia. Y este hombre vino de noche y dice, Rabí. Ahora es interesante que dice Rabí. Es interesante que Nicodemo, un estudioso fariseo que tenía que saber de memoria, él tenía que conocer de memoria los 5 libros de Moisés mínimo, más luego otras escrituras también. Dice aquí Rabí. En hebreo hay 3 nombres que describen al maestro. Uno es Rab, el otro se llama Rabí
Y el tercero se llama Rabuni. Rabuni es el nombre para maestro más cariñoso y respetuoso que existe. Es interesante que la única persona que le llamó a Jesucristo Rabuni, literalmente en hebreo, arameo, era una mujer, María Magdalena. Sus discípulos y Nicodemo también le decían Rabbi, que también contiene mucho respeto. Rab significa maestro cualquiera, pero Rabí, mi maestro, Rabuni, es mi maestro íntimo. Ok. Y él viene y dice, Rabí, que este fariseo, a este hombre de Galilea, a este hombre que venía de una ciudad que se llamaba Nazaret, del cual no podía salir nada bueno, era en aquel momento la opinión, dice esta palabra, Rabí, sabemos. ¿De quién estaba hablando? De otros fariseos, de otros principales. Como aquel joven que vino a Jesucristo y dijo, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Era un principal. Y también José de Arimatea era un principal. Interesante. Sabemos. Significa que entre los fariseos había, vamos a decir, la aceptancia que Jesucristo era un maestro enviado por Dios, porque nadie podía hacer estas señales que tú haces si no está Dios contigo. Y ahora Jesucristo le dice una contestación que nos asombra. ¿Por qué? Porque no tiene que ver nada. No tiene que ver nada con lo que le dijo Nicodemo. De repente Jesucristo parece que solo estaba esperando esa noche para hablar con alguien. Y cuando dice aquí, de cierto, te digo. Es interesante que cuando dice siempre, de cierto, esa palabra de cierto, no es una palabra griega, porque normalmente el Nuevo Testamento está completamente escrito en griego, en koine, pero ciertas palabras están en arameo y ciertas en hebreo, y aquí y allá encontramos unas palabras en latín. Pero cuando dice de cierto, dice literalmente amén. Interesante, amén. Pocas veces en la Biblia encuentras dos amenes juntos. Y otra cosa, el amén para nosotros, ser humano, pregunta, ¿dónde está el amén en nuestras oraciones? ¿Al principio o al final? Para Pedro, para Pablo y para los otros escritores del Nuevo Testamento, sus amenes, amén, así sea, así será, su amén, están al final de sus oraciones, lo mismo que con nosotros. ¿Por qué Jesucristo es el único que puede decir amén al principio? La razón es, Él es el amén. Tienes que saber que en el libro de Apocalipsis, Él dice, yo soy el amén. Y en Isaías 65, el Padre es llamado el Dios del amén. Jesucristo es amén. Esa palabra amén proviene del hebreo antiguo, de la raíz amuná. De ahí proviene la palabra verdad, fidelidad, y amén significa también fe. Es interesante. Fe, fidelidad y verdad provienen de la misma palabra. ¿Qué significa eso? Si la fe, la fidelidad y la verdad
provienen de la misma palabra, ahí aprendemos una cosa, que tú no puedes decir que tienes fe si eres un mentiroso. Tampoco puedes decir que tienes fe si no vives en fidelidad. En otro momento lo desarrollo un poco más, porque es uno de los nombres más preciosos de Jesucristo, el gran amén. Jesucristo le dice, de cierto, amén, amén, yo te digo, que el que no naciere de nuevo, y ahora de repente entra algo al lenguaje de la Biblia, que es increíble, no puede ver el reino de Dios. Aquí Jesucristo, Él trae un enlace, una combinación, un encuentro entre el reino de los cielos y el nuevo nacimiento. Y Nicodemo, como buen fariseo y buen estudioso, hace preguntas. En la vida hay que preguntar. Si no preguntas, no vas a aprender. Y Nicodemo dice, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Ahora tienes que saber una cosa, querido oyente, que cuando Jesucristo dice en español, en alemán, en inglés, que el que no naciere de nuevo, tienes que saber que esa palabra, en griego, significa literalmente nacer de arriba. ¡Wow! Y Jesucristo responde, dice, de cierto, otra vez, amén, 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 yo te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. ¿Sabe lo que es la dificultad, querido oyente? Cuando tú estás en el reino y le intentas explicar a personas lo que es el reino y no están ellos, están afuera. Si para entrar en el reino necesitas un nuevo nacimiento, ¿cómo le explicas a una persona que nunca nació de nuevo lo que es el reino de Dios? No es fácil. ¿Qué significa eso, el nuevo nacimiento? Es interesante que todos los profetas, incluso el último profeta del Antiguo Testamento, Johanán, un primo de Jesucristo, Juan Bautista, él llamó al arrepentimiento. Incluso Jesucristo también, lo podemos leer en Mateo capítulo 4, 17, en Marcos 1, versículo 10, él llama al arrepentimiento. Pero ninguno de los profetas pudo llamar al nuevo nacimiento. Aquí en Juan 3 el Señor nos habla de el nuevo nacimiento. ¿Qué es eso, el nuevo nacimiento? ¿Cómo se experimenta? Pregunta, ¿cuándo se experimenta? Tenemos que saber que el nuevo nacimiento, lo mismo que el nacimiento natural, no es algo que nosotros buscamos. Es algo que nosotros experimentamos y luego descubrimos. Nadie dice, hoy voy a la iglesia para nacer de nuevo. Más, la mayoría ni sabe lo que es el nuevo nacimiento. Cuando dice en español y en alemán, como dije en inglés, nuevo nacimiento, le llama nacimiento de arriba. El que quiere ir para arriba tiene que nacer de arriba. La Biblia nos habla, la podemos leer en primera carta a Corintios 15, del primer Adán. Y la Biblia también nos habla del segundo Adán. El primer Adán nos dio vida de esta tierra, o vamos a decir así. A través del primer Adán experimentamos la vida de la tierra. El segundo Adán, la Biblia le llama así, a Jesucristo, ahí experimentamos la vida del cielo. Para experimentar de verdad una nueva naturaleza,
necesitamos un nuevo nacimiento. Segunda carta de Corintios 5:17 dice que si alguien está en Cristo Jesús, dice, es una nueva criatura. Interesante. Una nueva naturaleza. Es una nueva criatura. De modo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y aquí, todos son hechas nuevas. Es interesante que Gálatas 6:15 también habla de una nueva creación, como nos dice el apóstol Pablo. Él dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. El nuevo nacimiento es una nueva creación que uno recibe. ¿Cuándo? El nuevo nacimiento lo experimentamos sin darnos cuenta. Como dijo Jesucristo, Él dijo que si no nacemos de nuevo de agua y del Espíritu, no lo podemos experimentar. El momento cuando uno le dice a Jesucristo, Señor, te pido que me perdones, y el Señor te perdona instantáneamente, sin que te des cuenta, has nacido de nuevo. Has nacido de nuevo. El nuevo nacimiento no se predica. El nuevo nacimiento se experimenta. El nuevo nacimiento es algo que nosotros experimentamos por la gracia. El reino de los cielos era el mensaje principal de Jesucristo. La Biblia dice que Él empezó hablando del reino. Mateo 4:17. Él empezó hablando del reino y Él terminó hablando del reino. En Hechos 1, versículo 5. Y Él nos enseñó, Jesucristo nos enseñó que para entrar al reino, uno no entra al reino de Dios. Y mire, querido oyente, Jesucristo nunca nos llamó, cambia de religión, cambia de iglesia. No. Pero sí nos dijo una cosa, cambia de reino. Del reino de las tinieblas al reino de los cielos. Del reino oscuro, perverso de Satanás, al reino de la gracia, que es el reino de Dios. Y Jesucristo nos enseñó una cosa. Enseñó, como esta señora simpática que me llamó. Y me dijo, pastor, yo le oigo tanto a usted. Y me dijo, yo soy católica. Y yo creo todo lo que usted dice. Dice, pero yo no quiero cambiar de religión. Y yo le dije, hermana, Jesucristo no te llamó a que cambies de religión, esto, lo otro. Él te llamó a su reino. Y ella lo aceptó, que era un llamamiento al reino. Luego me dijo, ¿y por qué, pastor, por qué usted no cambia? ¿Por qué no se convierte en un católico? Y le dije, mira, hermana, delante de Jesucristo no existen ni los evangélicos ni los católicos, ni los bautistas ni los adventistas. Esas son cosas que Dios el Padre ha permitido, son denominaciones humanas, pero en Cristo Jesús solo lo único que importa es que nosotros conocemos a Jesucristo personalmente y a través de Jesucristo vamos a conocer al Padre y al Espíritu Santo. Eso es un nuevo nacimiento. Y cuando venga Jesucristo le dije, mire señora, era muy amable, muy simpática. Le dije, mira, le voy a contar un ejemplo. Hace años
a un cine muy grande en Madrid, hizo una invitación a los pastores. Salió la película de Mel Gibson, The Passion of Christ, La Pasión de Cristo, y menos mal que la iglesia ya habíamos empezado la iglesia Pasión por Cristo, antes que la película. Y cuando fuimos a esa película, iba yo acompañado de otro pastor, Pastor Federico, y los dos venimos de Alemania. Y cuando fuimos al cine y entramos a la entrada, una entrada inmensa, el cine se llama Kinépolis, kine en griego, movimiento. Ahí viene la palabra cine, proviene del griego kine, movimiento. Y cuando llegamos al cine, a la entrada, abrimos la puerta y vemos en la gran entrada, inmensa entrada, había sacerdotes católicos a la derecha. A unos, vamos a decir, 10, 15 metros, habían 4 o 5 hermanos de la iglesia bautista. A otra distancia, mejor 7 o 8 metros, habían hermanos pentecostales. Y luego había, no exagero, 7 o 8 grupos. Estaban los hermanos de la iglesia de los hermanos de Filadelfia, los gitanos, cada uno en su grupito. Y cuando el pastor Federico y yo entramos, me dijo, ¿y nosotros dónde vamos? Y le dije, vamos a por todos. Y fuimos y saludamos a todos. Pero sabes, querido oyente, pasó una cosa maravillosa. Cuando la jefe de protocolo nos llamó a la entrada al cine, ese cine solo tenía una puerta. Una puerta solo. No tenía una puerta para católicos, no una puerta para los bautistas, no una puerta para los pentecostales, los adventistas. No. Solo una puerta. Cuando dijo, señores, por favor, entren a la película, abrió la puerta. Y de repente todos entramos por la puerta y tomamos asientos. Y de repente pude observar un milagro. ¿Cuál era? Que todos los grupos se habían mezclado. Al lado mía había un hermano ortodoxo rumano. Ortodoxo, me acuerdo, de Brasov, porque yo estuve en Brasov. Y al lado de otro lado había un hermano bautista. Y ahí aprendí una lección. Aquí en la tierra hay grupos. Yo soy de esta iglesia, yo soy de esta iglesia. Pero cuando se abre la puerta del cielo y el Cordero, el león de la tribu de Judá, cuando la trompeta final suene, cuando el Mesías Rabuni, Adonai Eloheno, nos llame, cuando entremos por esa puerta que es Jesucristo, detrás de la puerta no hay separación, porque en el reino no existe la esquina católica o la esquina bautista. Todos vamos a entrar por esa puerta y todos vamos a perder nuestras denominaciones. ¿Sabes, querido oyente? ¿Cuánto me encantaría enviarte este mensaje? Me encantaría enviarte este mensaje porque lo que voy a explicar ahora voy a explicar bíblicamente lo que significa el nuevo nacimiento. Si tú dices, pastor, yo quiero aprender más. Mira, te voy a dar el número nuevo mío de WhatsApp. Coge tu teléfono ahora. Coge tu teléfono
y envíeme un mensaje a este número. 618 593 588. Repito, para todo lo que digan, pastor, yo quiero estos mensajes y los otros también, yo quiero aprender. Yo te lo envío gratuitamente. Coge tu teléfono y envíame un mensaje a este número. 618 593 588. Repito, 618 593 588. Porque déjame ahora hablar sobre qué significa nacer de nuevo. ¿Dónde lo encontramos en el Nuevo y en el Antiguo Testamento? En el Antiguo Testamento había la promesa de recibir un nuevo corazón. Ezequiel 36, que lo vamos a leer ahora después. Había la promesa. Pero segunda carta de Corintios 5:17 dice que si alguien está en Cristo Jesús es una nueva criatura, un nuevo ser. Gálatas 6:15 no habla de una nueva creación. Efesios 2:10 nos dice lo mismo, que somos creados en Cristo Jesús. La materia prima de la primera naturaleza proviene del primer Adán. La materia prima del nuevo nacimiento proviene del segundo Adán. Mira lo que dice primera carta de Corintios 15:45. Así también está escrito: fue hecho el primer Adán, alma viviente. El postrer Adán, o como dicen algunas escrituras, el último Adán, dice espíritu vivificante que te aviva. Mas lo espiritual no es primero, sino lo natural. En español pone animal por eso, pero normalmente dice natural, carnal. Y luego dice, y luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, Adamá, terrenal. Adamá significa tierra roja. De ahí viene el nombre también Edom, el nieto de Esau, porque le gustaba pintarse en rojo. Semejante a los indios, era una forma de traer miedo a los enemigos. Edom, cogían barro rojo y se echaban barro en la cara. Edom. El primer hombre, dice la Biblia, era de la tierra. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Dice, y así, ¿cuál es el terrenal? También los terrenales. Pero lo que son del cielo, la cual es celestial, tales también son celestiales. Interesante. Y así como hemos llevado la imagen, el cuerpo que tú nos puedes ver por fuera, sea un cuerpo como tú y yo tenemos, o si es el cuerpo de Lou Ferrigno, el que jugó el papel de Hulk, o si es Arnold Schwarzenegger, o Sylvester Stallone, o Ronnie Coleman,
No importa. Todo proviene de la misma tierra. Y dice aquí, pero esto os digo, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción, lo que se está pudriendo, heredará lo incorrupto, lo celestial. Algunos dicen, pastor, no sé cómo se dice en español, pero voy a intentarlo explicar. La última semana, no, hace 2 semanas, perdona, me llamaron y me dijeron, pastor, mi mamá ha fallecido en mi país. Y yo la quería enterrar en la tierra, pero ellos le han quemado y nos han enviado las cenizas y esta hermana estaba atormentada. Y le pude explicar más o menos esto. Mira, le dije, hermana, mira, lo lamento, hubiera sido bonito de poder enterrar a tu mamá, así como tú lo has deseado, pero te voy a decir un secreto. Ese cuerpo que nosotros enterramos, el cuerpo, la carne, con el tiempo se deshace. Ese cuerpo no es tu mamá. Tu mamá estaba ahí dentro. Tu mamá es, como dice primera carta de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, es un espíritu con un alma. Y tu mamá, cuando murió aquí en la tierra, porque era creyente, cuando ella murió, al milisegundo, a los 1 o 2 segundos más no, cuando abrió los ojos en el otro lado, ya tenía otro cuerpo. Porque este cuerpo le fue dado a tu mamá para comprender esta tierra. Pero para irse al paraíso necesitamos otro cuerpo. El apóstol Pablo dice que hay otro cuerpo que nos está esperando. No sabemos cómo es el cuerpo, pero yo me lo imagino que todos, vamos a decir, tendremos 2,20 metros, 2,70 metros de altura. Es una buena noticia para todos los pequeñitos que conozco. Tendremos un cuerpo como Johnny Weissmuller, que jugó el papel de Tarzán, el verdadero Tarzán. A los pelos que luego, no, el verdadero Tarzán. O si quieres, Arnold Schwarzenegger. Y todas las mujeres, quién sabe, a lo mejor tendrá un cuerpo como whatever, Gina Lollobrigida o Sofía Loren. No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que este cuerpo se queda aquí. Pero tú como persona, este cuerpo, ¿cómo explicarlo? Es como la cáscara de lo que contiene. Cuando uno come pistachos, los pistachos que son riquísimos, cuando tú abres el pistacho, la cáscara se queda aquí, pero el contenido te lo comes. Así es nuestra vida. La carne se queda, pero lo que es el espíritu y el alma reciben un nuevo cuerpo. ¿Cómo? No lo sé. Solo sé que la Biblia lo dice. Como yo no lo experimenté, no te lo puedo explicar. El día que yo lo experimenta, ya no te lo puedo explicar, porque ya no estoy aquí. Pero, ahora viene una cosa. Eso es cuando nosotros morimos, exteriormente, atención, recibimos un nuevo cuerpo. Pero en la tierra recibimos interiormente una nueva naturaleza. Cuando dijo Jesucristo en Juan capítulo 3 que era necesario nacer de nuevo, si no, no podemos ver, no podemos entrar al reino de los cielos. Querido oyente, mire, usted y yo
En primera línea no estamos llamados a la iglesia católica, evangélica, presbiteriana, anglicana, adventista, bautista, dentista, lo que sea. No. Usted y yo estamos llamados al reino de los cielos. Al reino de los cielos. Y el nuevo nacimiento, atención querido oyente, no es el bautismo. El bautismo es la resurrección. El nuevo nacimiento es otra cosa. En el profeta Ezequiel, capítulo 36, versículo 25, oye lo que dice: esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. Y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Y ahora dice: yo daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo en vosotros. Corazón nuevo, espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Yo daré un corazón de carne, con compasión, con amor. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y yo haré que vosotros andéis en mis estatutos, guardáis mis preceptos y los pongáis por obra. Déjame dar una anécdota, querido oyente. Algo muy importante. Cuando Jesucristo fue crucificado, sabemos que le quitaron la ropa. Y Jesucristo, desnudo, le traspasaron los clavos por las manos. ¿Sabéis una cosa interesante, querido oyente? Voy a intentarlo explicar, pero honestamente no sé si lo voy a conseguir. ¿Os acordáis de Adán y Eva? Todo el tiempo estaban desnudos, ¿os acordáis? Pregunta: en ese tiempo de desnudez, mientras no habían comido del árbol, ¿sintieron vergüenza? No, porque eran inocentes. Cuando Jesucristo fue crucificado, Él no había comido del árbol. ¿Sabes lo que yo creo? Que todos los que vieron a Jesucristo desnudo dijeron: ¡qué vergüenza! Pero como Él no conocía el pecado, no sabía lo que era la vergüenza. He intentado explicarlo, algo que tenía en mi corazón. Y cuando Jesucristo fue crucificado, habían otros dos que fueron crucificados con Él. Uno a la derecha, uno a la izquierda. Y dice la Biblia, para que no se quedaran todo el viernes, algunos dicen que fue el jueves, no importa, todo el jueves o el viernes, porque iba a venir el Pesach, la Pascua judía. Es interesante que Jesucristo se anticipó al Pesach de los judíos, porque los sumos sacerdotes dijeron: por favor, no le dejes colgar, porque es un día muy festivo para nosotros. Y entonces los soldados romanos tenían una costumbre: cuando alguien estaba crucificado, iban y le partían las piernas. No sé cómo se llama el hueso largo, el más largo del muslo, fimo o algo, el más largo, le parten con martillo para que no se puedan poner de pie y respirar. Porque en la crucificación los pulmones se llenaban con sangre y con agua.
Y fueron al primero y le partieron las piernas. Y del dolor cayó en los clavos y empezó a chillar y a ahogarse en su propia sangre. No podía respirar. Fueron al segundo, le partieron las piernas y también el peso lo echó para abajo, se quedaron colgados en los clavos de las manos y se ahogó en su propia sangre. Pero cuando vinieron a la cruz del medio, que unos momentos antes dijo en latín profectus est, en griego tetelestai, en español consumado es, traduzco literalmente del griego todo está pagado, y habiendo inclinado la cabeza entregó el espíritu y Jesucristo murió. Cuando los romanos vinieron a él y vieron que estaba muerto, no le partieron ningún hueso, porque la Biblia dice, para que se cumpla lo que dice la Biblia, que al cordero no le podías partir ningún hueso, dice en el libro de Éxodo. Dice, no será quebrado ningún hueso suyo. Éxodo 12:46, número 9:12, Salmo 34:20. Pero como querían averiguar si Jesucristo estaba muerto, dice la Biblia, en Juan 19:34, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza. Y ahora, querido oyente, mira, y al instante salió sangre y agua. ¿Sabes, querido oyente? Cuando Dios el Padre quiso formar a la compañera de Adán, a Eva, le dio un profundo sueño. Y de una costilla, pastor, usted me va a contar que de una costilla, por el amor de Dios. Si no lo crees, tranquilo. Para mí es más fácil que Dios el Padre cogió una costilla, que de la nada, que no hubo nada, había polvo, pero si no había nada, ¿de dónde viene el polvo? Y había gases. ¿Gases? Tengo yo solo cuando como garbanzos. ¿Pero de dónde vienen esos gases? Y si no había nada, ¿de dónde había gravitación? Había gravitación, implosión, explosión, extensión, nube de fuego, bolas de fuego. Algunas de esas bolitas se enfriaron. En una de ellas de repente había lluvia. Luego bichito y ahora tú y yo aquí. Vale, te felicito. Te felicito si tú quieres creer eso. Pero te confieso una cosa. Necesitas más fe para creer lo tuyo que lo mío. Que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Cuando Adán cayó en un profundo sueño, el Señor cogió una costilla y formó a Eva. Semejante cosa pasó con Jesucristo en la cruz. Del mismo lugar donde Eva fue formada, el soldado metió la lanza al costado y al instante salió sangre y agua. Sangre que nos purifica, agua que nos santifica, que nos aviva. Cuando el soldado metió la lanza al costado de Jesucristo muerto, lo que ese soldado no se dio cuenta que era esto. No sé cómo se llama esa, en una clínica, creo que se llama maternidad, donde nacen los bebés. Maternidad, ¿no? Ese soldado abrió la clínica de maternidad del reino, porque a través de ese costado
fluyó un río de sangre y agua. Ese soldado, sin darse cuenta, le dio vida a la iglesia, a la efa de Jesucristo, a la novia, al cuerpo, a nosotros. ¿Sabes, querido oyente? Tú y yo hemos experimentado lo que David no pudo experimentar. Cuando él cayó en pecado con Batseba, en Salmo 51, versículo 10 dice: crea en mí, oh Dios, un nuevo corazón. David no experimentó la creación de un nuevo corazón. ¿Por qué? Porque es comparable como coger el motor de un, vamos a decir, un Ferrari Testarossa y meterlo en un Fiat 127 antiguo. No te sirve nada. David oró que le diera un nuevo corazón. Pero honestamente no te fijo. Porque si no vino Jesucristo no hay nueva creación. Pero la Biblia dice que tú y yo somos nacidos por Dios. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence el mundo. Querido cristiano, si eres católico, evangélico, presbiteriano, adventista o de cualquier iglesia ortodoxa, yo no te estoy diciendo cambia de iglesia. No. Lo único que estoy haciendo en este día es lo que dijo Jesucristo. Es necesario que naces de nuevo. Y si naces de nuevo, vas a crecer de nuevo, porque un nuevo nacimiento requiere nuevo alimento.